Bueno, pues llegamos al final de nuestro viaje. Y para cerrar este círculo, vamos a volver la mirada a unas islas que son, a la vez, una herida y una esperanza. Unas islas que encapsulan la historia de un mundo que pudo ser y que, quién sabe, quizá todavía esté a tiempo de renacer. Hoy, en este último análisis, las lecciones desde Cabo Verde. Es que esta frase resume a la perfección el dolor de una ruptura. El siglo XIX no solo destrozó un imperio, lo que hizo fue demoler una idea. Y en medio de toda esa fragmentación, archipiélagos como Cabo Verde se quedaron ahí, a la deriva, como un vigía solitario en una torre abandonada, viendo cómo se alejaban para siempre los barcos de una historia que había sido compartida. Reconstruir esa conciencia de unidad es, en el fondo, el corazón de todo este trabajo. Y es una conversación que se hace más fuerte con cada voz que se suma. Por eso, antes de seguir, os hacemos una invitación a formar parte de esta comunidad. Cada suscripción, cada like, cada comentario es un ladrillo más para que esta reflexión sobre nuestro futuro común siga creciendo. Para entender bien esta historia tan compleja, vamos a trazar un mapa. Empezaremos nuestro viaje con ese vigía en la soledad, para luego entender cómo su independencia se convirtió en un puente, no en un muro. Desde ahí veremos por qué es el ejemplo perfecto del éxito de la iberofonía. Comprenderemos su papel como la llave del Atlántico y cerraremos el círculo con una visión final. Un mapa de almas mestizas. Nuestra primera parada nos lleva de vuelta al siglo XIX, a una época de olvido profundo. Cuando ese gran bloque ibérico se fracturó, las piezas más lejanas, las más periféricas, como Cabo Verde, fueron las que pagaron el precio más alto. Y aquí es donde la historia nos regala una paradoja increíble. El colapso del bloque ibérico trajo consigo un olvido casi total por parte de los centros de poder. Si a eso le sumas un aislamiento geográfico brutal, el resultado fueron décadas de hambrunas terribles. Pero de ese sufrimiento no nació el resentimiento, no. Nació algo mucho más poderoso. Un fortalecimiento de su identidad criolla, de su ser mestizo, como una forma de resistencia silenciosa. Aquí, justo aquí, reside el milagro caboverdiano. Fueron castigados por su geografía, sí, abandonados en mitad del océano. Pero en lugar de diluirse, de desaparecer culturalmente, se hicieron más fuertes. Su identidad no fue una debilidad, fue su ancla y su escudo. Y esa fortaleza, esa identidad tan sólida, nos lleva directos a un momento clave, su independencia en 1975. Un proceso que, ojo, se convirtió en un modelo radicalmente distinto a muchos otros. Un modelo de reencuentro. A ver, la diferencia es fundamental. Mientras muchísimos procesos de descolonización se basaron en una ruptura traumática, en odiar el pasado, en renegar de él e importar modelos que no tenían nada que ver, Cabo Verde eligió otro camino, el camino del reencuentro espiritual, abrazar toda su herencia, la africana y la lusa, y profundizar en su propia y única raíz mestiza. No cortaron los lazos. Es que esta metáfora, la del cordón umbilical espiritual, lo es todo. Lo explica absolutamente todo. No renegaron de la lengua portuguesa, al contrario, la adoptaron como una herramienta de prestigio internacional, mientras el criollo seguía siendo el latido auténtico del pueblo. Comprendieron que la soberanía de verdad no nace del odio al pasado, sino de asimilar con inteligencia todas las partes que te conforman. Y con esto llegamos al núcleo de nuestra tesis. Cabo Verde no es solo una bonita historia de éxito local, es la prueba viviente de un concepto muchísimo mayor, la iberofonía. ¿Pero qué es la iberofonía? Vamos a dejarlo claro. No es solo un mercado, ni un simple bloque lingüístico. Es algo mucho más hondo. Es un espacio civilizacional, una familia de pueblos que estamos unidos por una raíz cultural común y que se expresa en dos lenguas que son, en realidad, hermanas. Y ojo, que no es un espacio pequeño. Hablamos de 800 millones de almas. Una potencia demográfica y cultural gigantesca que, sin embargo, muy a menudo vive de espaldas a sí misma, sin ser consciente de su propia fuerza. El modelo de Cabo Verde nos enseña lo que la iberofonía puede conseguir cuando se asume de verdad, sin complejos. Al aceptar y celebrar su pasado mestizo, han logrado una cohesión social, una estabilidad democrática y una prosperidad relativa que ya quisieran muchos en su entorno. Es, en cierto modo, la idea de la raza cósmica, esa visión de un futuro donde las culturas se fusionan para crear algo nuevo y superior, hecha realidad. Un lugar donde el mestizaje no es el problema, sino la solución. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tercio. Pasemos de la cultura a la geopolítica, porque esta lección de unidad que nos da Cabo Verde ya no es solo una opción romántica. En el siglo XXI es una necesidad para la supervivencia. Es que el tablero mundial ha cambiado por completo. Ahora mismo, grandes potencias como China o Estados Unidos se disputan el control de las rutas marítimas estratégicas. Y de repente, ese archipiélago que había sido olvidado vuelve a ser, como hace siglos, la llave del Atlántico.
Su posición vuelve a ser crítica. Y aquí está el quid de la cuestión. El destino de Cabo Verde no es tener que elegir entre África y Europa o entre China y Estados Unidos. Su verdadero destino, su vocación histórica, es ser el punto de encuentro, la plataforma que conecte a la iberofonía de 3 continentes, la europea, la americana y la africana. Y así, casi sin darnos cuenta, nuestro análisis termina donde empezamos, en esas playas de arena negra, sintiendo la brisa del Atlántico. Volvemos a casa. Cabo Verde nos pone frente a un espejo y nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Es la historia del mundo ibérico una simple crónica de derrotas, de fracasos y de fragmentación? ¿O es en realidad la historia de una resistencia cultural milenaria que ha sabido sobrevivir en sus fragmentos y que hoy, precisamente hoy, tiene la oportunidad de volver a unirse? La respuesta de verdad está latiendo en el corazón de estas islas. Si se busca un futuro soberano para nuestras naciones, hay que mirar hacia ellas, porque allí está la prueba de que reconciliarse con el propio pasado es la única, y digo la única, llave para la soberanía del futuro. En Cabo Verde late la esperanza de que un día todos los que hablamos las lenguas de Cervantes y Camões volvamos por fin a caminar juntos. Yo soy Hispania Eco y esto ha sido El Renacer de la Iberofonía. Gracias por habernos acompañado en esta serie. Hasta la próxima.